se paga el 5% del producto cuando se vende. No se siente así, ¿no ve? No se siente estar pagando, digamos. Bueno, ya volvimos. Me descuidé el tiempo, no me di cuenta que estamos por cerrar. Doctor, disculpe un momento antes de que continúe. El tema que estamos avanzando, ¿usted nos lo va a pasar al correo? Bueno, porque yo estoy tomando apunte, pero en realidad no me ha dado como para anotar todo. Claro, no hay ningún problema más. Determina la charla, lo paso al grupo de WhatsApp, de ahí lo bajan. Es más, yo siempre les suelo pasar, no se preocupe, les paso la diapositiva y además suelo pasar junto con esto libritos de PDF sobre el mismo tema para que ustedes puedan profundizar. Todo eso de que termina, realmente unos 5 o 10 minutitos de que se graben los videos de las charlas, lo paso al WhatsApp. ¿Listo? Incluso por si acaso si se perdieron algún minuto o algo, lo subo yo al YouTube esto y les comparto el enlace en el grupo para que ustedes puedan ver si se han perdido algo. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Entonces les cierro el micrófono. No se olviden, para preguntar, levanten su manito, interrúmpame, no hay ningún problema. Bueno, entonces como les decía, estábamos en el short, que es el que todo el mundo debe manejar cuando hablamos de triaje. Entonces lo primero, poníamos con verde a todos los que pueden caminar. Luego vamos a evaluar si el paciente habla o obedece órdenes, como están viendo, sencillas. ¿Ya? Entonces lo siguiente sería ver ese aspecto. Si él habla y obedece, lo clasificamos como con amarillo. Perdón, se me fue el dedo. Entonces lo clasificamos como amarillo. ¿Ya? Si es que él no habla y no puede obedecer órdenes, lo siguiente que hay que evaluar rápidamente es si respira o no. ¿Ya? Podemos evaluar, como dice ahí, signos de circulación como pulso, ¿no? O escuchar el corazón, pero actualmente le damos prioridad a evaluar si respira o no respira. Y suponemos que si no respira, está en paro cardíaco, por si acaso. Eso es la evaluación que hacemos actualmente. ¿Ya? Entonces, evaluamos rápidamente si respira o no. Si respira, entraría en rojo, y si no, lo colocaríamos en negro. ¿Ya? Entonces, evaluaríamos de esa manera. ¿Camina o no? Si camina, va verde. Si no, vamos. Le preguntamos su nombre o algo sencillo. Y si no nos responde, le pedimos algo alguna orden, que mueva algo. ¿Ya? Y si cualquiera de las dos, amarillo. Si no responde, verificamos rápidamente si respira o no respira. Tal vez, como dice ahí, podemos ver signos circulatorios como pulso. Si es así, ponemos en rojo. Y si no, a negro. ¿Ya? Una vez que hemos clasificado a todos los pacientes en ese orden, lo siguiente que hacemos es taponar hemorragias de todos los pacientes. Fíjense, la situación sería así. Ustedes tienen 10 pacientes, ustedes llegan ahí, miran a los 10 tirados, preguntan quién puede caminar, les ponen verde y los sacan o les dicen que se retiren. Luego hablan con los que quedan, ponle que quedaron 7, hablan con ellos, les responden 3, eso usted le ponemos amarillo. Luego pasamos con los 4 que quedan, evaluamos rápidamente si respira. A los que respiran le ponemos rojo y a los que no les ponemos
negro. Y luego volvemos con los rojos y taponamos hemorragias si es que las hay, y si no empezamos a hacer las maniobras de reanimación. ¿Ya? Eso sería una forma de clasificar rápidamente a los pacientes en el sitio donde ha ocurrido el incidente. Como les digo, esta es la forma más práctica y rápida. Ahora vamos a ver otras formas, más que todo para que ustedes tengan conocimiento y les ayude un poquito también a aprender a tomar estas decisiones. Tenemos el CareFly triaje, que aplica casi las mismas líneas. Eso va a traducir, ¿no? La primera dice walks. Empezamos, por si acaso, acá. Aquí empieza. Ahí empieza en walk, ¿no? Walk significa camina. Si camina, ya, liberado. Eso significa que le vamos a poner verde. Si no camina, vamos a ver si obedece órdenes. Es obvious o commands, ¿no? Obedece órdenes. Si obedece órdenes, ya, sí, iría a lo que es el amarillo. Y si no obedece, pasaría a lo que es el rojo. Y aquí vamos haciendo una reevaluación. Los que sí obedecen orden, vamos a buscar pulso, si hay presente o no. Si hay presente, se queda como amarillo. Si no, pasa a rojo, que sería este. Lo mismo los que no obedecieron órdenes, abrimos la vía aérea, significa una maniobrita que les enseñé en el otro seminario, no sé si estuvieron presentes, sino consiste en agarrar la frente y levantar la mandíbula, ¿sí? Que es la apertura de vías aéreas. ¿Ya? Si con eso el paciente respira, pasaría a rojo, que sería inmediato, y si no, a insalvable, que sería el negro. ¿Ya? Esta es la secuencia que usa el CareFly, que lo usan generalmente los paramédicos en Estados Unidos cuando llegan al área, porque cuando ya establecen el sistema de atención en el lugar, van a hacer el siguiente que vamos a ver. ¿Ya? El siguiente es el START, ¿ya? Que son siglas en inglés, como ven, significa Simple Triage and Rapid Treatment, START, o sea, triaje simple y tratamiento rápido, ¿ya? Sigue las mismas secuencias de rojo, amarillo, verde, todo el mismo sistema, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo se establece. Empezamos también acá, ahí, ¿no? ¿Ya? La pregunta es, ¿puedes andar? No. Si él puede andar, si te dice sí, le pedimos que ande, se retire el área a un lugar seguro y lo clasificamos con verde. Si no puede andar, pasamos al paso 2. Soltamos acá. Aquí vamos a determinar si existe ventilación o no. Eso significa si él puede respirar o no. Ver que el tórax se expande o no se expande. ¿Ya? Si es que el tórax sí se expande, sabemos que él está respirando, se va a evaluar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30 minutos, lo vamos a clasificar rojo. Y si es menor a 30, pasaría al otro paso. Ahora, si es que a primera vista no existe ventilación, vamos a abrir la vía aérea, que es lo que les decía hace ratito, estirar la cabeza así, de esa manera. Y si al hacer eso, él respira, directamente pasa al rojo, y si no, ya lo clasificamos como negro. Ya, una vez que hemos hecho este paso, pasamos al 3, que sería pasar a atender a este tipo de pacientes que estaban ventilando y que tenían una frecuencia menor a 30 por minuto. Estos pacientes les vamos a evaluar el rellenado capilar, ya que eso es una evaluación rápida que se hace apretando un dedo en la parte de la uña, aquícito, ahí se aprieta la uña, se cuenta 2 segundos y se suelta. Y se cuenta cuántos segundos tarda en recuperar su color, ¿no? Si eso tarda más de 2 segundos en recuperar, o también podemos reemplazarlo viendo la frecuencia cardíaca, si es más de 120, lo clasificamos como rojo, controlando la hemorragia, porque generalmente este tipo de pacientes debe tener una hemorragia, sea externa o interna. Si el paciente tiene un rellenado capilar menos 2 segundos,
o sea que al apretar, como les mencionaba hace ratito aquí el dedo, tarda menos de 2 segundos en recuperar su colorcito, o su frecuencia cardíaca o pulso está menor a 120, pasamos al 4, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes pasan acá. Y aquí evaluamos el estado mental del paciente. Si sigue órdenes sencillas, lo clasificamos como amarillo, y si no, rojo. ¿Ya? Entonces, están viendo, esto lo hacemos en una secuencia de pacientes. Entramos, pedimos quiénes andan, quiénes no. Los que andan los clasificamos verde y luego nos pasamos a los que no andaron. En los que no andaron, rápidamente evaluamos ventilación, si respira, no respira, y al mismo tiempo hacemos esto dependiendo si respira o no respira, ¿no? En el mismo paciente, o sea, no cambiamos de paciente en este paso. ¿Ya? Entonces vamos a clasificar aquí los negros, que son los que no respiran a pesar de haberle abierto la vía aérea, o sea, a ver de esto. Rojo, los que sí respiran al abrir, o los que tienen una frecuencia mayor a 30 por minuto. Una vez que hemos hecho esta clasificación, pasamos a este grupo de pacientes y les evaluamos el rellenado capilar. Dependiendo del resultado, los pasamos a rojo, ¿no? Y los que resultaron con menor de 2 segundos en su rellenado capilar o con frecuencia menor a 120, los reevaluamos en cuanto al estado mental para ver si órdenes sencillas para colocar el amarillo o para clasificar rojo. No se olviden que aquí es clasificación, ¿no? Entonces, por eso los clasifico y los voy dejando, porque es otra persona la que va a hacer el tratamiento. Pero al clasificarlo de esta manera, se puede establecer un tratamiento rápido, ¿ya? Bueno, esos son los más usados. Los que les voy a mostrar ahorita son otros menos usados, ¿ya? Pero que se usan en algún otro lugar. Ligeramente lo usamos más en niveles de mayor complejidad como hospitales y otros, ¿no? El THCF, ya, es francés. Lo usamos poco, pero hay personas que lo manejan bastante bien. Es parecido a los dos anteriores, ¿no? Camina, si camina, verde. Si no camina, vemos la vía aérea, Si a pesar de eso no respira, muerto, o sea, negro, pero los franceses le colocan blanco, ¿ya? Luego, si él respira, al hacer eso, evaluamos la frecuencia respiratoria. Si tiene una frecuencia respiratoria menor a 10 o mayor a 29, se clasifica con rojo. Si entra entre 3 y 29, evaluamos el llenado capilar y dependiendo de esto, la prioridad. Si su llenado capilar es más de 2, pasa a ser rojo, y si es menos de 2, pasa a ser amarillo. ¿Ya? Luego tendríamos el CRAMP, que hay para adulto y para niño, que es el que ya usan unidades médicas especializadas y es que aplicamos también en emergencia cuando llega un paciente de ese tipo. ¿Ya? El CRAMP, vamos a ver primero el de adulto y el de niño. ¿Ya? El CRAMP es un sistema en el cual se clasifica en base a puntajes. Se evalúan 5 cosas, ¿no? Y eso viene el CRAMP. Circulación, la C, respiración, la R, abdomen, la A, motor, la M y palabra, la P. ¿Ya? Entonces, se evalúan todos esos datos y según eso se le coloca puntajes. Por ejemplo, pongámosle que un paciente llega y la circulación, pongámosle que su pulso estaba más de 100, pero menos de 60, acá, con su presión arterial de 185, le pongo 1. Su respiración, de repente ese paciente estaba en una respiración normal, con una frecuencia respiratoria entre 10 a 36, entonces le pongo acá, ¿no? Entonces, examino el abdomen, ¿no? De repente el abdomen de ese paciente, al tocarlo, está duro, eso es rígido, entonces le pongo este puntaje. Luego la parte motora, que significa si él mueve o no mueve, ya, si él mueve normalmente, si solamente cuando le pellizco, o sea, el dolor, y si sin respuesta. Ponle que este paciente ya es normal, mueve a lo que le pido, ¿ya? Y por último, la palabra, si él habla bien sin ningún problema, si su habla es confusa o incoherente, o no habla nada. Ponle que este paciente tiene una habla normal. Entonces, lo que hacemos es sumar puntajes.
Por ejemplo, todos estos son 2, estos son 1 y este es 0. Entonces este paciente tiene un punto acá, más 2 son 3, más 0 sigue siendo 3, más 2, 5, más 2, 7. Entonces a ese le damos el puntaje de 7. Y ahora, ¿cómo usamos ese puntaje? Ahí está, aquí está la escalita para esos puntajes. Nuestro paciente de ahorita nos daba 7. Significa que estaría acá, ¿no? Segunda. A ese lo clasificamos con amarillo. ¿Ya? Entonces, en base a esos puntajes, lo clasificamos. Los que me da 0 a 1 son negro, 2 a 6 rojo, 7 a 8 amarillo y 9 a 10 verde. Este sistema lo usan con unidades médicas especializadas y se aplica en diferentes partes del planeta. Ahora hay otros scores más complejos. Por ejemplo, tenemos el score de trauma, que lo usan unidades médicas de trauma, o sea, hospitales con alto nivel de complejidad, con su propia unidad de atención en trauma, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es evaluar más parámetros, como están viendo, como frecuencia respiratoria, movimientos respiratorios, tensión arterial, ¿no? Y otros parámetros. En base a eso le ponen puntajes, y en base a ese puntaje evalúan la probabilidad de supervivencia y le dan más prioridad a los que tienen mejor prioridad de supervivencia. Algunos manejan el mismo trauma, pero mejorado, que es este, el acortado, que también le llama, ¿ya? Que es también usa varios parámetros con varios puntajes, igual que en otro caso, ya se calcula la probabilidad dándole a este el rojo, el amarillo, verde y negro, los que tienen menor probabilidad de sobrevivencia. ¿Ya? A ver. Bien, tenemos el Pre-Hospitalar Index, que es el que aplican personal médico de trauma en unidades de trauma, que son unidades especializadas que no tenemos aquí en Bolivia, pero sí en otros países con niveles de complejidad de salud, como Estados Unidos, Japón. Y esto es el sistema que ellos aplican en sus ambulancias para también hacer el mismo sistema de clasificación. Es complementario al que hemos visto hace rato. Tenemos el Jump Start, que es parecido al primero que vimos, perdón, al segundo que vimos, al Start, pero se aumentan otros parámetros como la frecuencia respiratoria y el estado mental, ¿no? También seguimos el mismo o la misma lógica, ¿no? Primero vemos si camina o no camina, ponemos verde si camina, luego hablamos de la respiración. Si no respira, abrimos la vía aérea. Si al hacer eso respira, es rojo. Si no respira, vemos el pulso. Si hay pulso o si no hay pulso. Si no hay pulso, negro. Si hay pulso, realizamos ventilación boca a boca, ¿no? O sea, hacemos la respiración boca a boca o con ambu o máscara. Y si al hacer esto respira, se vuelve rojo y si no, negro. Eso es por la línea de respiración. Si él respira espontáneamente, evaluamos la frecuencia. Si está entre menos a 15 a 45, se evalúa rojo. Si entre 15 a 45 respiraciones por minuto, evaluamos el pulso. Si no hay pulso, es rojo. Si hay pulso, evaluamos estado mental. Y dependiendo de ese estado, si está orientado o no orientado, lo clasificamos en apropiado intermedio, que sería el amarillo, o inapropiado, que sería el rojo. ¿Ya? Luego tenemos el cramp pediátrico, que es parecido al que vimos un ratito el adulto, pero cambia un poco en cuanto a los parámetros, los valores acá, la frecuencia, y en la parte de palabra, ya que teniendo en cuenta que a veces los niños pequeños no hablan, entonces ahí se reemplaza eso con llanto, llanto débil, ¿no? O no llora, ¿no? Ese es el reemplazo, aplicable a niños. En cuanto a los números, aplicamos el mismo que les mencioné al lado. Bueno, esos son los más usados. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el Pediatric TAP, que lo usan unidades pediátricas de alta complejidad en otros lugares. Son similares a los que hemos visto, pero un poquito más complejos en cuanto a la toma de decisiones. Bueno, esos son los
sistemas de clasificación de triaje. Con que ustedes se sepan el short o tal vez el start, yo ya estoy tranquilo y feliz. Ahorita les voy a mostrar las herramientas que usamos en triaje. Ya, lo ideal es tener lo que les estoy mostrando aquí, pero si no, vamos a usar todo en medida de nuestras posibilidades. Ya, lo ideal es usar unas tarjetitas como esa que están viendo ahí, en la cual tengo áreas para poder tomar datos y poder usar la clasificación, ¿no? Por ejemplo, en esta, bueno, les voy a mostrar en la otra diapositiva, que está mejorcito. Bueno, aquí están, perdón, aquí están todas las herramientas que usamos, además de las tarjetas, ¿no? Como los famosos chalequitos para clasificar al personal, los auxiliares, banderillas para poner en el piso, cintitas para amarrar en los brazos de los pacientes o las áreas de trabajo, y fichitas para anotaciones y tarjetas. Como les digo, lo ideal. Ambulancias en otros países lo tienen, aquí solamente esto que maneja Odem. Ahora vamos a ver la tarjetita, que es la clave. Acá está. Esta es una base. Ahorita les voy a mostrar otras también un poquito más complejas, que tiene una tarjeta de clasificación triaje base. ¿Ya? Primero, el tiempo. Esto que ven acá es para poner la hora en la que ocurrió el incidente, aquí la fecha. Este es un número, un código que se le va a asignar para ese paciente, que sería el reemplazo del nombre. Si podemos saber el nombre, se coloca ahí a un ladito. ¿Ya? Este es el lugar donde ocurrió, la dirección. Esta es la ciudad donde ocurrió. Y aquí son anotaciones de quienes atendieron en prioridad. No significa de quien llegó primero, la ambulancia, el personal médico, va a ser, ¿no? En la parte de atrás de la tarjeta vamos a tener una imagen de un cuerpo desnudo. Eso es para marcar los lugares de las lesiones, así el personal médico ubica más rápidamente. De repente yo vi que hay un corte en la región posterior del muslo, entonces seguro haré una X ahí. O sea, solamente lo marcan, no dibujan, simplemente marca dónde está para que el personal médico le llame la atención y busque en esa área. ¿Ya? Aquí abajo son para tomar datos, si se puede. Por ejemplo, aquí se pone la hora a la que tomé el dato. Aquí es la presión arterial, si la pude tomar. Aquí el pulso, si lo pude. Y aquí la frecuencia respiratoria. ¿Ya? De repente, 15 minutos volví a hacer lo mismo. Voy anotando así, ¿no? Voy anotando dependiendo de cómo se va evaluando al paciente. Ahora, estas partes de aquí abajo que ven son arrancables. Entonces, si el paciente lo clasifique como verde, no se arranca nada, se queda así tal como está. Si lo clasifique con amarillo, arranco esta porción verde, quedándose solamente con el amarillo. Si es que lo clasifique rojo, arranco el verde y el amarillo, quedándose con el rojo. Y obviamente si lo clasifique negro, arranco acá, quedándose con el negro. ¿Ya? Estas partecitas arriba, con color amarillo, son las fichitas que se van quedando las unidades, ¿no? El símbolo ambulancia lo corta ahí y se queda la ambulancia. Eso es para que le haga un seguimiento al paciente. Y el de aquí se queda con el hospital inicial que recibe al paciente, ¿no? Si es que se deriva a otro lado, se queda esto en el hospital inicial. Y si se queda en el mismo lugar, no se arranca, ¿ya? Esta es una tarjeta básica para poder clasificar. Como le digo, lo ideal. Aquí hay otra más avanzada, ya que lo usan los americanos, incluso fíjense ahí, tiene para marcar si hay radiación, contaminación química, gases, bueno, un poquito más complejo, pero usa el mismo sistema, como ven aquí abajo lo de los colores, para arrancar, que viene en línea 2, por si el paciente cambia de circunstancias, ¿no? Hay otro modelito, casi el mismo sistema, como están viendo. Este tiene la ventaja, de aquí nos explica rápidamente el short, que hemos hablado ratito, no, pero el start, es el start, donde para clasificar al paciente, las mismas tarjetitas para ir arrancando, y nos da otros datos más, como por ejemplo, alergias, si se le colocó un suero, medicamentos, la cantidad, otros puntos más que necesitamos nosotros anotar.
Ahora, sin embargo, no siempre tenemos las tarjetas, ¿no? Pero podemos valernos de cualquier cosa, ¿no? En la práctica nos pueden servir cintas de colores, como estas que ven acá, ya para amarrar las manos de los pacientes. O también podemos usar un marcador o un lapicero y escribir en la frente el color. O sea, no siempre tiene que ser el lapicero rojo o amarillo o verde. Podemos simplemente poner en la frente la palabra rojo, ¿no? O amarillo. Podemos usar la frente o el brazo, ¿ya? En la práctica nos sirve cualquier cosa, pero teniendo en cuenta estos estándares de colores, para que así, cuando llegue personal preparado, nos pueda más fácilmente sacarlos y atenderlos según el nivel de prioridad que estoy dando. Bien, ¿alguna pregunta sobre cómo hacemos el triaje? Creo que corrí un poquito porque me he atrasado un poco en el tiempo, pero es que es bastante amplio. Bueno, como no hay preguntas, yo creo que la han entendido ya triaje. Ya han visto que el triaje es algo sencillo, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros para poder clasificar los pacientes. Vamos a hablar sobre transporte de heridos. Les voy a mostrar cómo transportar los heridos, las características de cada tipo de transporte y en qué momentos son más prácticos o no cada tipo. El último les muestro unos videitos, ¿ya? Sobre cómo hacer movimiento en camilla a los pacientes. Bien, en cuanto a los tipos de transportes, tenemos de arrastre, el manual y en camilla. Vamos a ver primero el de arrastre. El de arrastre podemos tener arrastre con yaguas, lonas o capas, agatas con lesionado sobre el personal sanitario, o sea, sobre el que va a transportar, arrastre por las muñecas, arrastre a manos por la nuca, arrastre por dos personas sanitarias. Y vamos a ver cada uno. Primero tenemos el transporte a gatas. Este sistema de transporte que ustedes ven consiste en meter los brazos debajo de las axilas del paciente y arrastrarlos caminando a gatas hacia atrás. O sea, vamos a ir retrocediendo mientras vamos con el paciente. Esta técnica de transporte se usa cuando estamos en lugares estrechos, pequeños, en el cual no puedo acomodar al paciente de forma adecuada para poder estabilizarlo y necesito sacarlo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en caso de derrumbes, cuevas o lugares muy estrechos. También lo podemos usar cuando estamos en un lugar donde ha habido liberación de gases. El transporte con lona, capa o yaguas consiste en colocarlo al paciente sobre una tela gruesa y poder arrastrarlo. La ventaja de esta es que no va a ser mucha sobrecarga física para nosotros, vamos a poder trasladarlo por largas distancias, pero con la desventaja de que puede lesionar más al paciente debido al transporte. Pero eso lo vamos a aplicar en circunstancias en las que no tengo otra alternativa que moverme rápidamente y darle mejor probabilidad de sobrevivencia al paciente si lo saco rápido a tener que cuidar otras lesiones. Tengo el de arrastre, que serviría para situaciones como la primera, pero solamente sirve para tramos muy cortos, ya que me lastimaré los codos bastante en esta situación. También sirve para cuando hay gases o cuando hay líquidos y yo necesito mantener un control del nivel de la cabeza y que no se hunda sobre el agua. Tenemos el transporte de arrastre a manos por la nuca. En este caso, como ven, se amarra las manos y se coloca sobre la cabeza, sobre la nuca. ¿Ya? De ahí el transportador moverá hacia adelante jalando al paciente. Esto es cuando no podemos de repente moverlo mucho al paciente, el espacio es pequeño, ¿ya? Y necesito evaluar constantemente el estado vital, como mirar el rostro, si respira, no respira, vomita, no vomita. Eso depende del paciente, principalmente en pacientes inconscientes y que necesito prioridad de movilización. Bien, luego
tengo el transporte manual. ¿Ya? En este vamos a tener el de bombero, de sostén, a cuestas, en bloque, en brazos, en silla, a caballito. ¿Ya? Este es el famoso de bombero, que simplemente conviene es alzarlo y cargarlo sobre los hombros. Ya el típico bombero. Es muy práctico para grandes distancias, para pacientes estables y que no tengan problemas de la columna. Ya, transporte de sostén, también la misma situación. Mejor si tengo ayuda o colaboradores, puede ser 1 o 2 personas. Esto en pacientes conscientes, el otro en pacientes inconscientes. Transporte en bloque, cuando tengo suficientes personas para que me ayuden y cuando el paciente tiene lesiones de columna vertebral. En este caso, se maneja, como ven, con mínimo con 3 personas, claro que lo ideal serían 4, pero lo mínimo con 3, en la cual una se va a hacer cargo de la cabeza y el cuello, estabilizándolo, el segundo la cadera y el tercero los miembros inferiores, ¿no? Lo que se hace es voltearlo hacia el lado de uno con el brazo estirado, se verifica la columna o las lesiones que puede haber ahí y se lo vuelve a colocar colocando las manos como están viendo ahí. Fíjense, la posición de los pies es importante, de los que van a realizar el transporte. Miren que una rodilla debe estar al piso y la otra debe estar en forma de L. Eso es porque se alza en 2 tiempos. De estar así, todos deben mover a la orden del que está en la cabeza a colocarlo sobre las rodillas. Una vez que esté estabilizado en esa posición, a la orden del que está en la cabeza, se paran y luego lo presionan sobre el cuerpo para poder transportar. En este caso se mueven en la dirección de la cabeza. Esta misma técnica se puede aplicar para colocar al paciente en la camilla. Es lo que os voy a mostrar ahorita en los videitos. En brazos, ¿no? Eso se puede usar en caso necesario, principalmente si el paciente está estable, consciente y el problema simplemente la movilización por una lesión en los pies, ¿no? Lo mismo en esta situación. Tenemos el transporte en silla, que es solamente en pacientes conscientes que por un motivo no pueden caminar. Bueno, esos serían los sistemas de transporte que podemos usar o aplicar en los pacientes dependiendo de las circunstancias. Les voy a mostrar unos videos sobre cómo se manejan los pacientes para colocar las camillas dependiendo del tipo de camilla que se usa. Bueno, primero tenemos la camilla de cuchara. Voy a mostrar, son cortitos, así que presten atención. Estoy cortando una cosita. Se coloca la camilla del paciente y se Es ajusta la camilla la longitud de esta en cuchara. en función de la talla del paciente. A continuación, separar las 2 hojas de la camilla y colocarlas a ambos lados del paciente, mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente ya inmovilizada con collarín cervical semirrígido. El rescatador 2 voltea mínimamente al paciente, sujetándolo por hombros y caderas, y el rescatador 3 introduce una pala de la camilla bajo un hemicuerpo del paciente. Esta operación se volverá a repetir en el lado contrario. A continuación, se fijan las 2 hojas, comenzando por el anclaje de la parte superior y terminando por el anclaje de la parte inferior. Por último, colocar las correas de sujeción al paciente, haciéndolas pasar por los huecos de la camilla destinados para tal fin. Todas las camillas de GAP pueden ajustar su longitud telescópicamente. Nunca pase las hojas de la camilla por encima del paciente, sino por un lateral, para evitar, entre otros accidentes, la extracción de los sistemas de suero y de los cables de monitorización.
Bueno, en el caso, dice, de descargas eléctricas de alto voltaje que transporte es el más recomendado, dependiendo del estado del paciente y los recursos que yo tengo. Si el paciente está estable y tiene frecuencia cardíaca y frecuencia expiratoria, aunque esté inconsciente, ya lo mejor es esperar a conseguir una camilla, ¿no? Pero si tenemos urgencia en movilizarlo, valdría la del bombero para mover rápidamente. Pero cuando hablamos de electricidad, no se olviden que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno tiene que estar seguro. En otras palabras, estar seguro que el paciente no esté todavía en contacto con el cable eléctrico. Si es que así es pulsado, o sea que ha botado lejos, puede haber lesiones de columna. En ese caso usaríamos en bloque. Bueno, entonces ese video que acaban de ver es en cuchara. Siguiente es para colocarlo en la camilla. Se necesitan 4 rescatadores. El rescatador 1 se coloca de rodillas a la cabeza del paciente, mirando en sentido caudal, con una rodilla apoyada en el suelo y la otra semiflexionada, y fija el cuello del paciente, introduciendo sus manos bajo su región escapular y con la cara interna de sus antebrazos sujetando firmemente la región parieto-occipital de la cabeza del paciente. A continuación, el rescatador 2 introduce las manos del paciente dentro de su pantalón y se coloca por encima del paciente mirando en sentido craneal, quedando este entre sus piernas y agarrándolo firmemente de las 2 caderas. Simultáneamente, el rescatador 3 se coloca en posición similar al rescatador 2 y agarra al paciente firmemente por sus pantorrillas. A la orden del rescatador 1, se eleva al paciente en bloque a la altura suficiente para colocar la camilla. Inmediatamente el rescatador 4 introduce la camilla plegada desde los pies del paciente hasta la cabeza y finalmente se deposita suavemente y en bloque al paciente sobre la camilla. Tabla espinal larga. Inmovilizador tetracameral. Para rescatar con la tabla larga a un paciente que se encuentra en decúbito supino, se necesitan al menos 3 rescatadores. En primer lugar, el rescatador 1 mantiene el cuello inmovilizado en posición neutra con el collarín cervical semirrígido, mientras el rescatador 2 coloca la base del inmovilizador tetracameral en la tabla larga. Bueno, lo voy a parar un momento, que va a ganar el tiempo, en 2 minutos se va a cortar. Entonces, como si hubiese alguna pregunta y para continuar, les voy a mandar un enlace nuevo a una reunión nueva, pero que va a durar unos minutitos para terminar el video y para una pregunta que ustedes tuviesen, porque se va a cortar en 1 minuto y seguro de repente alguno de ustedes tuviesen una duda. Termino de mostrarles el video en la siguiente reunión, ¿ya? Y ahí les respondo sus preguntas, ¿ya? Entonces, para cerrar esta reunión, les mando inmediatamente un enlace nuevo para una nueva reunión en 1 minutito. ¿Ya? Y ahí ya concluimos dependiendo de sus preguntas.